Hoy fue un día, un comienzo especial de este servicio, de ganamos gracias a Dios, porque si podemos nosotros colocar eso, disciplina, eso en nuestra vida y colocarlo en práctica, de levantarnos y bendecir a nuestra tendencia, yo pienso y yo creo en la palabra de Dios que eso nos va a dar un fruto verdadero. Por nosotros declarar palabras a nuestros hijos, de decirle al Señor y darle gracias por el hermoso de nuestros hijos y pedirle con humildad que nos siga bendiciendo y cuidando como es ahora. Hoy vamos a tener un tema que yo sé que nos va a incomodar a muchos, porque es un tema que desafortunadamente se está dejando atrás y se ha dejado atrás en las iglesias. Nosotros siempre criticamos a la iglesia de donde venimos porque decimos, no, es que esa iglesia ya anda de tradición y no tienen usan la Biblia, no usan la palabra de Dios. Y afortunadamente nosotros como iglesia cristiana estamos siendo iguales. Nosotros como iglesia cristiana estamos en la tendencia de copiarnos de lo que están haciendo las demás iglesias o de lo que dicen o lo que hacen para que nosotros podamos salir adelante. Pero estamos dejando a un lado la costumbre de leer la palabra, de buscar la palabra de Dios, de buscar a Dios. No simplemente estamos mirando es qué hace la gente para nosotros hacerlo. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de dirigir y regir nuestra vida por la Biblia, por la palabra de Dios. O sea, nuestra vida tiene que estar regida 100% por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en sí lo que representa es una enseñanza, una sana enseñanza. Lo que representa es lo que nosotros conocemos como la sana doctrina. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es la sana doctrina en la Biblia? Bueno, nosotros hemos sentido en nuestro corazón, no estoy diciendo Dios nos dijo, no, hemos sentido en nuestro corazón que es necesario que como iglesia nosotros comencemos a entender, a estudiar, comencemos a meternos, a escudriñar qué es la sana doctrina. Porque hermanos, no vamos a caer en el error de muchas iglesias, no estoy criticando, sino que el error de muchas iglesias de hoy en día es que cuando llega gente nueva a la iglesia, los meten a un curso de membresía, ¿verdad? En vez de meterlos a un curso de membresía donde se les va a enseñar las reglas de la denominación o de la iglesia, deberíamos de meterlos a un curso donde se enseñe doctrina. Porque todas las iglesias cristianas tenemos que regirnos por la palabra de Dios y por la doctrina que está escrita en ella. Entonces, si nosotros como iglesia comenzáramos a cambiar nuestra mente y nuestro pensamiento y pensar a decir, cuando llegue gente nueva, vamos a enseñarles la doctrina de Jesús, yo sé que las vidas van a ser cambiadas y transformadas. Entonces, si nos ponemos a decirle, no, cuando llegue gente nueva, vamos a enseñarles, vamos a meterlos en el curso de nuevos miembros, para enseñarles cómo funciona la iglesia, qué deben hacer, cuál deben hacer, o sea, cosas que son revelantes que no van a influenciar su vida. Tenemos, hermanos, que nosotros comenzar a pensar en que tenemos que enseñarle a los nuevos creyentes y aún a los creyentes que ya están en la iglesia, a los creyentes antiguos, que la palabra de Dios es sana doctrina y la cual debemos nosotros regirnos a ella, a la sana doctrina. La sana doctrina está compuesta por dos palabras que se complementan entre sí. Sana se refiere a algo que está limpio, a algo saludable, a algo que está libre de error. Eso quiere decir sana, o sea, que está limpio, que está transparente, que está libre de cualquier error. Y doctrina hace referencia a algo didáctico, a una enseñanza o una instrucción que se da. Estamos nosotros preparando con Jorge para las próximas enseñanzas del estudio bíblico tener un método, o sea, tener una enseñanza sobre la sana doctrina. Eso queremos nosotros. Comenzar a organizar un estudio basado en la Biblia, que sea bíblico, para que podamos nosotros mismos aprender y conocer qué es la sana doctrina. De eso se está tratando, que la iglesia quiere comenzar a volver, a volver al comienzo de la palabra de Dios. Entonces, vamos a tener las escuelas medicales siguientes con la sana doctrina. De eso se trata, que nosotros como iglesia comencemos
a practicar, a entender, que comencemos a colocar la sana doctrina en nuestra vida. Ya que contamos con dos profesores de escuela medical, les cuento, hermanos, que esto va a ser muy, pero muy beneficioso, va a ser de gran alimento, va a ser de crecimiento para la iglesia, para nosotros. Y yo soy de los que me apunto a venir. Y yo quiero, hermano, exhortarlos a ustedes, invitarlos a ustedes, hermano, que no se pierdan esa gran oportunidad, que salgamos de donde nos encontramos, que nos incomodemos un poquito y que comencemos a verdaderamente buscar de Dios como el Señor está pidiendo en su palabra. Entonces decíamos que está compuesta por dos palabras, que sana se refiere a algo limpio, saludable, a algo libre de error, y doctrina es una enseñanza o es una instrucción que ha dado el Señor. Por lo tanto, la sana doctrina hace referencia a las enseñanzas que están limpias, que no están contaminadas, enseñanzas que son saludables para nuestra vida. Esa es la sana doctrina. Muchas veces decimos, no, es que estoy buscando una iglesia de sana doctrina, pero no saben ni qué es sana doctrina. Piensan que sana doctrina es porque dice, somos bíblico-céntricos, somos cristocéntricos, somos trinitarios. Pero no solamente es lo que diga el eslogan de la iglesia, es lo que se predique, es lo que se viva, es lo que se haga dentro de la iglesia. No solamente basta decir, nosotros somos de sana doctrina porque creemos en Jesucristo. Sí, es verdad, pero vamos a ver qué es lo que estamos predicando, de qué estamos hablando. Hermanos, yo quiero recordarles que a eso fue que vino el Hijo de Dios a tierra, a enseñarnos ¿qué? A enseñarnos doctrina. Si vamos a mirar en Juan 7:16, Jesús dice, Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y si miramos en la Biblia, en Mateo 7:28-29 nos dice que cuando Jesús predicaba, la gente se admiraba de la doctrina que él enseñaba. ¿Por qué? Porque la enseñaba ¿qué? Con autoridad. O sea, debemos de tener primero conscientes de que Jesús vino a este mundo a enseñarnos la doctrina, a enseñarnos la doctrina del Padre. Por eso en la clave dice que la enseñanza no es de Él, sino de aquel que me envió. Y la doctrina la enseñaba con tal autoridad que la gente al escucharlo se maravillaba. La gente decía, no, ¿qué enseñanzas? Y las enseñanzas que el Señor daba, las doctrinas cambiaban, transformaban, restauraban, resucitaban, levantaban, o sea, de todo, porque era doctrina, era sana doctrina. El Señor en ningún momento vino a traer engaños, ni a traer mentiras, ni a colocar cosas que no estaban en la enseñanza que el Señor le había dado. En la Biblia encontramos, hermanos, las enseñanzas correctas de nuestro Señor Jesucristo sobre la sana doctrina. La Biblia también nos enseña a nosotros, repito la Biblia porque es que ese libro es lo que nos rige en nuestra vida, es lo que nos lleva a nosotros por el buen camino. La Biblia nos enseña que Dios bendice a los que guardan esa sana doctrina. Pero hermanos, para guardar correctamente o colocar la sana doctrina de la Biblia en nuestra vida, tenemos que entenderla, tenemos que saber qué quiere decir sana doctrina, de qué está hablando el pastor, de qué están hablando cuando dicen de sana doctrina. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Entendamos primeramente que la sana doctrina incluye los mandamientos, las enseñanzas, las leyes, los estatutos y los principios que pertenecen a la fe en Cristo, que salva y que nos ayuda a vivir una vida totalmente transformada en santidad. Quiero que empecemos teniendo eso en cuenta, hermanos. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina simplemente nos está diciendo que es todo lo que incluye los mandamientos, las enseñanzas, las leyes, los estatutos y los principios que pertenecen a la fe en Cristo, que salva y nos ayuda a vivir una vida totalmente transformada ¿en qué? En santidad. Y de eso debemos hablar. Hoy en día pocas prédicas escuchamos de los 10 mandamientos. Hoy en día pocas prédicas escuchamos de arrepentimiento.
Hoy en día pocas prédicas escuchamos de buscar a Dios, el reino de Dios, su justicia. No, estamos escuchando prédicas y enseñanzas totalmente distorsionadas que nos están alejando, apartando cada día de lo que es el mensaje de Dios. Pero si nosotros, hermanos, incluimos en nuestra vida y entendemos que si yo estoy en la sana doctrina, tengo que colocar en práctica en mi vida los mandamientos del Señor. Y le aseguro que si yo le pregunto a alguna gente, ¿cuáles son los mandamientos? No saben si son 10, 12, 14 y empiezan a decírmelos pero en desorden y hasta que los adivinan. Y nosotros como creyentes necesitamos saber y entender y conocer los 10 mandamientos. Al menos eso. ¿Sabe cuántos mandamientos tienen los judíos? ¿Cuántos? 600 mandamientos. Y ahí sí yo veo como difícil uno aprenderse 600 mandamientos, ¿verdad? Mas sin embargo ellos tratan de hacer y hacer. Nosotros simplemente tenemos ¿cuántos mandamientos? 10. ¿Cuántos mandamientos cumplimos nosotros diariamente? Ninguno, ¿verdad? No los sabemos de memoria, pero están en la palabra de Dios, pero no están en nuestro corazón. Entonces, si tú entiendes y sabes que la sana doctrina incluye los mandamientos, las enseñanzas, las leyes, los estatutos y los principios que pertenecen a la fe en Cristo, que es el que salva y que nos ayuda a tener una vida que transformada en santidad. De eso se trata. Que la doctrina nos transforma del pecado y nos lleva a vivir una vida en santidad. De eso se trata. Lo primero, hermanos, que tenemos que tener en cuenta es que la sana doctrina no tolera el pecado. La sana doctrina no tolera el pecado. La sana doctrina es saludable, es pura y está ligada a una práctica de una vida que evita por completo el pecado. ¿Cuántas prédicas escuchamos hoy en día sobre el pecado? ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que el pecado nos aparta de Dios? Muy pocas veces, porque hoy en día la gente prefiere prédicas que lo motiven. Parece que les gustara como cuando la gente va a creer las cartas o la taza de chocolate o los cigarrillos, que lo que los adivinos y los agoreros saben es: va a tener larga vida, va a tener un viaje, se te va a presentar un negocio, se te va a hacer el sueño de tu vida. Eso es lo que saben. Pero nosotros necesitamos, hermanos, entender lo que es la sana doctrina. Y es importante, hermanos, que nosotros tengamos cuidado, hermanos, con lo que leemos, con lo que escuchamos y con lo que estamos viviendo. Es importante, hermanos, entender que la sana doctrina no tolera el pecado. ¿Saben por qué? Porque la sana doctrina nos orienta, nos exhorta, nos disciplina, nos alienta y nos ayuda a cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Cuando yo estaba en el mundo y recibo en mi corazón y recibo su doctrina, inmediatamente esa doctrina, hermano, me va a exhortar, me va a mostrar lo que estaba haciendo y lo que no debo hacer, me va a orientar en los caminos del Señor, me va a disciplinar, me va a alentar y me va a ayudar a cambiar mi mente y mi corazón. Por eso es necesario que nosotros entendamos qué es la sana doctrina y para qué sirve la sana doctrina. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, hermanos, es que si alguien que dice ser cristiano y no practica la sana doctrina en su vida, no es tan cristiano como parece. Y desafortunadamente las iglesias están llenas de personas así. Dicen: yo soy cristiano. Ah, no, yo nací en la iglesia, yo soy cristiano hace 30 años. Pero si no practica la sana doctrina, déjeme decirle que no son tan cristianos como se creen. Porque si yo soy cristiano, tengo que practicar lo que Cristo me enseñó, lo que Cristo dejó escrito. Yo no puedo seguir viviendo mi vida como cualquier mundano. Tengo que comenzar a cambiar mi mente y mi corazón. Entonces,
Si las personas que son cristianas no están viviendo la doctrina en sus vidas, déjenme decirle que han perdido el tiempo y no son tan cristianos como se creen. Una iglesia, hermanos, una iglesia de sana doctrina siempre confronta el pecado. Y somos llamados a ¿qué? A rendir cuentas con Jesús. Pero ¿qué pasa hoy en día? Las iglesias hoy en día poco confrontan a las personas. ¿Saben por qué? Porque si las confrontamos se van. Si las confrontamos salen corriendo. Mejor las dejo sentaditas y cada domingo les doy la dosis de que les gusta escuchar, que van a ser prosperados, van a ser bendecidos y van a andar en victoria. Pero si les digo, están en pecado, tienen que ustedes arrepentirse, cambiar sus vidas, tienen que dejar de pecar, tienen que volverse a Jesús. ¿Qué pasa con la gente? Diciendo, ese pastor está muy grito, más bien yo busco para dónde coger. Hermanos, las iglesias hoy en día están llenas de gentes que dicen que son cristianos, pero viven una vida tan normal o igual a cualquier mundano que no hay diferencia. Vamos a ver una reunión de cristianos, ¿de qué están hablando? De temas que cualquier mundano está hablando. Están usando palabras que cualquier mundano está hablando. Tú encuentras a un cristiano y a un mundano y no ves la diferencia, son exactamente igual. Y no puede ser así, porque si la palabra de Dios entró en tu corazón, en tu mente, tú fuiste transformado, fuimos cambiados. El viejo hombre murió, ahora soy un nuevo hombre, nueva criatura. Tengo nueva mente, nuevo pensamiento, nuevo corazón. Mi vocabulario es diferente, mi actitud es diferente, mi pensar y mi relacionar son diferentes. Tiene que haber un cambio, una diferencia. Entonces, una iglesia sana doctrina siempre va a confrontar el pecado. La iglesia de sana doctrina se preocupa más por enseñar a la gente, traer enseñanzas para que la gente cambie, transforme el estilo de vida, para que la gente se renueven, para que dejen atrás el pecado, para que comiencen una vida en santidad, una vida en pureza, una vida que refleje el carácter de Dios. Se preocupan más por las enseñanzas que enseñar, que trae enseñanzas emotivas y enseñanzas de prácticas mentirosas que no están en la Biblia. Prácticas que confunden y desvían la mente y desvían al creyente del verdadero propósito de Dios. No estoy diciendo que somos perfectos, que esta iglesia es perfecta. No, estoy diciendo que estamos tratando, hermanos, y debemos nosotros de pegarnos a lo que dice la palabra de Dios y andar en ella. Y si me equivoco, lo reconozco porque soy humano, no soy perfecto. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que predican barbaridades, predican cualquier teología y no lo reconocen. Porque dicen, no, Dios me dijo. Pero ese Dios me dijo no está en la palabra de Dios, no está en la Biblia, sino solamente está en el pensamiento y en el corazón del que lo dijo. Están haciendo un Dios mentiroso. Dios me dijo, Dios me está hablando cuando Dios no está hablando. Hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos 5 veces la palabra sana doctrina. Más exactamente en las epístolas pastorales. Acordémonos que el apóstol Pablo estaba preocupado porque cada iglesia que se levantaba, que nacía, tenía que ir enfocada y permanecer siempre bajo la palabra del Señor. Entonces él en sus cartas le envía siempre la recomendación de la sana doctrina. Encontramos 2 veces en Timoteo, una vez en 2 Timoteo y 2 veces en Tito. Ahora, es necesario, hermanos, con extremada urgencia, es necesario que nosotros como iglesia, con extremada urgencia, con el 9:11, es necesario, hermanos, que nos volvamos al comienzo, que volvamos a la Biblia, a la palabra de Dios, porque hoy en día, hermanos, muy poco se usa la Biblia. Hoy en día muy poco se usa la Biblia. Hoy en día aún los predicadores no se están enseñando la doctrina, sana doctrina, nos enseña la palabra de Dios. Hermanos, lastimosamente
La mayoría de asistentes, escúchenme bien esto que voy a decir, hermanos, lastimosamente la mayoría de asistentes a las iglesias se conforman con las prédicas que tienen 3 chistes malos, se conforman con una prédica que tenga un pasaje sacado del contexto y con un relato de una experiencia del pastor, y salen de la iglesia diciendo: qué prédica tan increíble. Es más, me fascina escuchar a ese pastor porque es chistoso, es tan cómico. Y la gente se está conformando con eso, con una prédica donde el pastor se levanta, echa 3, 4 chistes malos, saca un versículo mal de contexto y echa una historia de lo que pasó en su vida, y la gente sale feliz diciendo: qué prédica me tocó, y ese pastor es tan chistoso, tan divertido. Cuando deberían estar diciendo: me gusta la prédica del pastor porque su fundamento es bíblico, porque su teología es correcta, porque su prédica me exhortó a un cambio. Por otro lado, hermano, tenemos algo que está ocurriendo en estos últimos tiempos, como dice la palabra de Dios, como dice la palabra del Señor, que se han levantado muchos falsos profetas y muchos falsos predicadores, que no solamente se están enriqueciendo con la fe del pueblo de Dios, sino que están cometiendo y enseñando graves errores doctrinales y teológicos como si fueran las verdades bíblicas. Ese es el problema, esa es la triste realidad de la iglesia cristiana. Se levantan pastores, maestros que no tienen consistencia en lo que se predica. Y se están levantando otros que están llevando enseñanzas que con graves errores doctrinales y teología que no están en la palabra de Dios. Segunda Timoteo 3:1 dice en la palabra de Dios: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, hermanos, y déjeme decirle que ya estamos en esos tiempos peligrosos. En este momento no está hablando del futuro, no está hablando ya a nosotros, que ya estamos en tiempos peligrosos. Debemos de tener cuidado con lo que escuchamos, debemos de tener cuidado con lo que leemos, porque nuestra mente y nuestro corazón se pueden confundir y llegamos a creer y a cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Como creyentes, déjenme decirles y les recuerdo, como creyentes nosotros estamos en la obligación y tenemos la responsabilidad de estar pesando, de estar comparando todo lo que escuchamos y todo lo que leemos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Yo les he dicho: traigan un cuaderno, traigan un lápiz, apunten, escriban lo que está diciendo el pastor, lo que está hablando, y lleguen a su casa, lean, confirmen si es verdad o no es verdad. Y déjenme decirles, hermanos, que si yo estoy equivocado, el Señor me da la humildad para reconocer y explicarle que de pronto fue un error, una equivocación mía. Pero como creyentes, como cristianos, como iglesia, estamos en responsabilidad, no solamente venir el domingo a la iglesia a mirar al pastor o a reunirme con los hermanos, no, a apuntar, a escribir lo que está hablando, a llevarlo a mi casa, a comprar con la Biblia, y si te tocó, pues colócalo en práctica en tu vida, y si sientes necesidad de que alguien lo necesita, compártelo. Pero no podemos seguir, hermanos, como estamos. No podemos seguir, hermanos, caminando como Vicente, para donde va la gente. Entonces, tenemos que estar, hermanos, confrontando con la palabra de Dios todo lo que escuchamos, todo lo que leemos. Porque hoy en día, es la palabra de Dios, que estamos viendo los tiempos donde se van a levantar falsos maestros y falsos predicadores a llevar la palabra de Dios. Porque esto que estamos hablando, hermanos, está ocurriendo no solamente a los no creyentes. Porque mira, es que es fácil confundir a los creyentes. No, estamos hablando de que esto está ocurriendo no solamente a los no creyentes, sino que está ocurriendo también a la gente cristiana, a los que están en las iglesias, a los que se creen cristianos de hace tiempo. Hermanos, el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, en los versículos 10 al 13, le está hablando a 3 clases de personas. Primero, le está hablando a los seguidores. Segundo, le está hablando a los no creyentes. Y tercero, le está hablando a los malos hombres, a los engañadores. Vayamos lo primero, a los seguidores. 2 Timoteo 3:10 dice:
pero tú has seguido mi doctrina. A los seguidores, tú has seguido mi doctrina. Conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero todas me ha librado el Señor. Entonces, vemos claramente que aquí el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes maduros, a los creyentes, hermanos, que han seguido la doctrina, a los creyentes que han seguido la conducta, el propósito, la fe, el amor, la paciencia, los que han visto las persecuciones y han sido testigos que de todas las ha librado ¿qué? El Señor. Ahora veamos el segundo punto. Cuando le habla a los nuevos creyentes, versículo 12, nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Ahí yo quiero hacer un paréntesis. Nos dice claramente que no todo en los caminos de Dios es color de rosa, ¿verdad? Porque dice que el que quiera vivir piadosamente con Cristo Jesús padecerá ¿qué? Persecuciones. Entonces, no todos los caminos son de color de rosa. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos escuchando algunas falsas doctrinas que nos dicen o que dicen: conviértete a Jesús y tu vida va a cambiar, tus problemas se van a acabar, tu salud va a mejorar, tu economía va a subir. Es una gran mentira. Es una gran mentira. Porque cuando yo me convierto a Jesús, comienzan mis problemas. Cuando yo me convierto a Jesús, comienzan mis situaciones. Porque ya tengo una persona que está sobre mí pendiente para no dejarme avanzar en las cosas de Dios. La falsa doctrina de hoy en día es: no, conviertas a Jesús y su vida va a cambiar. Vamos a empezar a caminar como a 10 centímetros de la tierra porque todo va a ser sobre y excelente. Y es mentira. Dice claramente que vamos a padecer ¿qué? Persecución. Pero la palabra de Dios también dice que en la vida tendremos que aflicciones, problemas, necesidades, angustias. Pero dice: recuerda ¿qué? Que yo estoy contigo. Y recuerda que yo he vencido al mundo. Esa es otra doctrina. Si yo le digo no creyente, si usted hace la confesión de fe, su vida va a cambiar, su economía va a subir, su salud va a mejorar, mucho va a estar bien, el nuevo creyente va a decir: oh, yo lo tomo, ¿verdad? Y cuando entre a la vida cristiana se va a dar cuenta que es mentira. No va a cambiar, vamos a sentir los problemas, vamos a sentir porque estamos en prueba, estamos nosotros entrando ¿a dónde? Al fuego, al horno, donde nos van a cambiar, transformar. Pero si digo al nuevo creyente, tu vida va a cambiar porque vas a empezar a enfrentar situaciones y dificultades y problemas y cosas que no tenías antes. Pero yo quiero decirte que la palabra dice que el Señor nos promete que va a estar con nosotros y que Él venció al mundo. Y si Jesús venció al mundo, yo venzo al mundo. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Son doctrinas totalmente diferentes. Son doctrinas totalmente diferentes. Entonces, no dice claramente que todos los caminos no son color de rosa. ¿Por qué? Porque las doctrinas hoy en día son diferentes. Entonces dicen que no nos dicen exactamente que para cuando nosotros vamos a convertirnos al Señor tenemos que pagar un precio, hermanos, y no estamos hablando de un precio de dinero, no estamos hablando de un precio de plata como hoy en día se tiene el concepto en la iglesia. Es un precio espiritual, es un precio que requiere un cambio, es una renuncia al pecado, es un llamado a la santidad. Ese es el precio que tenemos que pagar cuando nosotros comenzamos a andar en las cosas de Dios, cuando queremos nosotros adoptar la doctrina del Señor en nuestra vida. Ahora, el número 3, le está hablando a los falsos y engañadores. Versículo 13 dice: pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Hermanos, es increíble que estos que enseñan falsas doctrinas aparentemente estén bien en el reino humano. Aparentemente están bien en el reino humano. ¿Por qué? Porque ellos buscan poder, fama y riquezas.
pero cada vez están más lejos del reino de Dios. Y lo más increíble es que de tanto repetir las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas, terminan ellos creyéndosela. Por eso dice que van de mal en peor. El apóstol Pablo estaba consciente, hermanos, de lo que venía. Y por eso Pablo le escribió a Timoteo, ¿para qué? Para que mandara a otros a que no enseñen las falsas doctrinas. Vamos 1 Timoteo 1, 3 a 5. Dice la palabra de Dios: como te rogué que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es ¿por qué? Por fe. Así que te encargo ahora, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y una buena conciencia y de fe que no fingida. De fe no fingida. Más adelante, versículo 11, el apóstol Pablo afirma algo muy importante, que la sana doctrina es según el glorioso evangelio que nos dejó nuestro Señor, que Él se le ha sido encomendado para Él. La sana doctrina es el glorioso evangelio que nos dejó el Señor encargado para Él. En contraste, hermanos, a esto, el apóstol Pablo dice en Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. ¿No está diciendo eso? Ya que eres predicador, maestro, tienes que estar siempre de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, nosotros como predicadores de la palabra de Dios, como siervos del Señor, nosotros no necesitamos ni quitarle ni añadirle nada a la palabra de Dios. No estamos añadirle ni quitarle nada. Estamos llamados a predicar su palabra al pie de la letra. Porque, mis amados, si nosotros omitimos algo a la palabra de Dios o le añadimos algo a la palabra de Dios, como es la costumbre hoy en día, ya su palabra pierde validez. ¿Por qué? Porque es una palabra que adulterada. Es el llamado de todo cristiano de predicar la palabra tal y como está al pie de la letra. No omitir ni añadir. Porque el momentico que tú le coloques algo a la palabra que no está en la Biblia, ya adultera la palabra de Dios. Y la palabra de Dios pierde ¿qué? El valor. En 2 Timoteo 4:5 hace otra súplica. Le dice: te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Dice: pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista y cumple ¿qué? Tu ministerio. Una vez más, Pablo hace súplica, está suplicando encarecidamente a Timoteo delante de Dios y el Señor Jesucristo, que dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le está diciendo? Le está suplicando, le está pidiendo que predique la palabra de Dios, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que reargulle, que reprenda, que exhorte, pero con paciencia y doctrina. Eso está diciendo el Señor. Versículos 3 y 4 dice: pues vendrán tiempos cuando no soportarán esa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a la fábula. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Dice: se amontonarán falsos maestros. ¿Y qué? Y realizarán los famosos encuentros apostólicos y proféticos. Hoy en día dice: gran encuentro apostólico y profético.
gran encuentro apostólico profético, donde se encargan, hermanos, de enseñar conforme a sus propias pasiones. Porque si se reunieran maestros a enseñar y a compartir la palabra de Dios sería magnífico. Pero desafortunadamente estos famosos reuniones y convenciones proféticas, apostólicas, se reúnen ¿para qué? Para enseñar sus propias pasiones. Traen enseñanzas que apartan a la verdad el oído y las vuelven ¿qué? En fábulas. Hermanos, han cambiado la doctrina de la humildad de Jesús. ¿Por qué? Por decreta. Visualiza. Ya no te veas en ese apartamentico de 2 alcobas. Visualízate tú en la casa de 5 alcobas junto a la playa con piscina. Visualízate tú en ese carro convertible que has soñado en tu corazón. Han cambiado la doctrina de la humildad. No están, hermanos, enseñando a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sino hacen primeramente el reino personal en la tierra. ¿Haciendo qué? Adquiriendo poder, fama y riquezas. Ya, hermanos, ser pastor es prácticamente una ofensa. Ahora soy el profeta, soy el apóstol. Cuando la palabra de Dios, cuando en la Biblia dice que Jesús simplemente era llamado ¿qué? El buen pastor. Pero hoy en día los predicadores y los grandes evangelistas ya no son pastores, porque ser pastor ya es un cargo muy pequeño, muy bajito. Ahora soy el apóstol o el profeta. No me diga pastor, dígame profeta o dígame apóstol. Cuando la palabra de Dios nos enseña que la humildad de Jesús era siempre llamado ¿qué? El buen pastor. Han cambiado la doctrina de sumisión a la voluntad de Dios. Ahora ya no es hágase tu voluntad, ahora es yo reclamo y yo decreto. Ya no es Señor, hágase tu voluntad, sino yo reclamo esa bendición. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para reclamar? ¿Cómo me voy a yo parar en el púlpito así de ti? Párese y reclame la bendición, en vez de decirte a ti, arrodíllate y en humildad clama a Dios por lo que tiene para ti. La sana doctrina está haciendo mucha falta en las iglesias. Hermanos, la Biblia nos enseña a estar en contentamiento con lo que tenemos. 1 Timoteo 6, 7, 9 nos dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La doctrina de la sumisión, Señor, lo que dice el Padre nuestro. Padre nuestro en Dios, Señor, hágase tu voluntad. Ha sido cambiada, hermanos. Y lastimosamente muchos de nosotros, de los cristianos, hemos seguido repitiendo las cosas que nos han traído y que hemos visto. Cuando no se dice, hágase tu voluntad, Señor, sino yo reclamo, yo decreto. ¿Quién soy yo para reclamar o para decretar o para pedir? En vez de yo enseñarle al pueblo, decirle, reclama y pida y decrete, le digo, arrodíllate. No te pares a pedir con altivez, no te pares a pedir con una autoridad. Más bien, arrodíllate con humildad y clama a Dios. Y clama al Señor para lo que tiene que dar. Hermanos, han cambiado la doctrina de la fidelidad por la doctrina de ¿qué? De la prosperidad. Ya no se enseña realmente lo que es el diezmo. No se enseña con qué actitud tienes que diezmar o por qué nosotros diezmamos. Sino se está enseñando que si tú colocas 10 pesos, el Señor te va a dar 100. Que si tú colocas 1000, el Señor te va a dar 10,000. Y no es esa la doctrina que el Señor dejó en su palabra. El Señor dejó el diezmo estipulado como ¿qué? Como obediencia, como sumisión, como fidelidad. Pero nunca nos lo ha dejado ver como un negocio.
La Biblia nos enseña, hermanos, a estar en contentamiento. La Biblia nos enseña a pedir, pero a pedir con humildad y en el nombre de Jesús. Mateo 21:22. Todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Es muy diferente yo pedir en oración y creyendo que reclamar y decretar. Porque cuando yo pido en oración con fe y creyendo, me estoy sometiendo y creyendo y aceptando que hay un Dios todopoderoso que es el que me va a dar mi bendición. Pero cuando yo me paro a reclamar y a decretar, estoy diciendo que yo tengo autoridad sobre lo que pienso que es mío. La Biblia también nos enseña en Santiago 1:6, dice, pero cuando pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es simplemente como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y se echa de un lado para otro, ¿no? Entonces, enseñanzas como estas son las que nosotros encontramos en la palabra de Dios, de humildad, de sumisión, hermanos, de amor, de paz, de contentamiento. Enseñanzas con humildad, con fe. Y yo no he encontrado en la Biblia algo donde me dice a mí, reclame, párese y reclame con autoridad. Como si las bendiciones fueran mías, como si me pertenecieran a mí, o como si Dios estuviera obligado a entregarme las bendiciones. Cuando yo me paro a reclamar, le estoy diciendo al Señor, eso es mío y me lo tiene que entregar. La Biblia no muestra eso. Para terminar, versículo 5 dice, pero tú sé que sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. No estamos llamados, hermanos, a levantar obras donde vamos a reunir 3.000, 4.000 personas. No estamos llamados a sostener nosotros un inmueble donde podamos entretener a 3.000, 4.000 personas. Dice la palabra de Dios que estamos llamados a ¿qué? A ser sobrios, a soportar las aflicciones y a hacer la obra de evangelistas, a cumplir con nuestro ministerio. Estamos llamados, hermanos, a pastorear. Estamos llamados, hermanos, a aconsejar, a exhortar, a enseñar, a levantar. Y a eso nos comprometemos con la iglesia, hermano. A que la sana doctrina vuelva a nuestra vida. Que la sana doctrina la practiquemos nosotros como creyentes. Porque vuelvo y repito, hermano, quiero decirles, hermano, que el creyente que dice que es cristiano y no está llevando la sana doctrina en su vida, está perdiendo el tiempo. Porque la sana doctrina no va con el pecado. La sana doctrina es limpia. La sana doctrina es pura. La sana doctrina nos transforma, nos cambia ¿a qué? A la santidad. Por eso, hermanos, quiero terminar con esto y pedirle a la iglesia que sigamos en oración, pedirle a la iglesia que sigamos en oración pidiéndole al Señor, clamando al Señor para que la voluntad de Él, que es perfecta, se cumpla en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Que podamos nosotros como iglesia decir lo que dice el versículo 5, ser sobrios en todo, soportar las aflicciones y sobre todo hacer que la obra evangelista y cumplir con nuestro ministerio al que nos han sido llamados. Pastor.